Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos un poco atrasados hoy porque hubieron dificultades tecnológicas, pero de todos modos Dios quiere que nosotros demos las clases hoy, ¿ok? Es verdad. Entonces, Yo ando cansada, me digo gente. vamos a empezar con el capítulo 16, Sí. en el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hanani, y le dio el siguiente mensaje contra Baasá. Yo te levanté del suelo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo, pero tú has ido tras los malos pasos de Jeroboam. Has hecho pecar a mi pueblo y con tus pecados has provocado mi enojo. Por eso voy a acabar con tu descendencia y con toda tu familia. Voy a acabar con tu dinastía como acabé con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A cualquiera de tus hijos que muera en la ciudad, lo devorarán los perros, y al que muera en el campo, lo devorarán las aves raspeñas. Bueno, aquí lo que podemos ver es de que él estaba haciendo lo mismo que había hecho ¿quién? Jeroboam. Y entonces Dios le manda la misma señal, le va a decir que le va a suceder a la misma familia lo mismo que le había sucedido a Jeroboam. ¿Okay? Y porque tú sabes, muchas veces la gente sigue haciendo las cosas malas, sí. Y siguen pensando en los ídolos. Y entonces él siguió los pasos de su padre. ¿Me entiendes? No debía haber hecho eso. Pero sí lo hizo. Sí lo hizo. 5. Todos los hechos de Baasa y su gran poder se hayan registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Baasa fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Tirsa. En su lugar reinó su hijo Ela. Pero el mensaje que el Señor le envió a Baasa por medio de Jehú, hijo de Hanani, alcanzó a toda su familia por todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, lo cual provocó su enojo. Por eso destruyó a su familia como lo hizo con la familia de Jeroboam. 8. Cuando Asa tenía 26 años de reinar, Ela, hijo de Baasa, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Tirsa 2 años. Pero Sinri, que comandaba la mitad de sus carros de combate, conspiró contra él un día mientras Ela estaba en Tirsa bebiendo hasta emborracharse en casa de su mayordomo Alza. Sinri llegó e hirió de muerte a Ela y comenzó a reinar en su lugar. Era el año 27 del reinado de Asa sobre Judá. En cuanto Sinri ocupó el trono de Israel, mandó a matar a todos los descendientes de Baasa, sin dejar con vida uno solo de sus parientes y amigos. Así fue como Sinri exterminó la familia de Baasa, con lo que cumplió la palabra del Señor contra él por medio del profeta Jehú. Ese fue el pago que Baasa y su hijo Elías recibieron por sus pecados, pues también hicieron pecar a Israel, con lo que provocaron el enojo de Dios de Israel. Todos los hechos de Ela se hayan registrado en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Bueno, ustedes lo que pudimos ver ahí, ¿no? De que él siguió los mismos pasos del padre. Y entonces, ¿qué hizo? De que también guió al pueblo en cometer a pecado. Dios es santo y Dios ama a los pecadores y Dios no quiere nada con el pecado. Entonces, ¿qué sucede cuando uno está cometiendo un pecado? Siempre uno va a ser castigado cuando uno comete pecado. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros comamos pecado. Y que nosotros seamos santos porque Él es santo. Él es santo, sí. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiere Dios de todos nosotros y de todos ellos. Y eso lo hemos visto a través de que empezamos a estudiar. No se enseña nada, ¿verdad? Esta gente no aprende nada. No aprende nada. Y nosotros tampoco no aprendemos. Eso también va para nosotros. Fíjate, estuvo reinando. ¿Cuánto tiempo estuvo reinando ahí? Estuvo reinando
26 años. 26 años, ¿no verdad? Sí. Y los 26 años haciendo lo mismo, no tuvo un cambio de vida, ¿tú me entiendes? Y entonces, pecando y pecando y llevando al pueblo de Israel que se cometiera el mismo pecado. También lo mismo. El 15, ¿no? Pero ¿por qué dejó que los reyes murieran y los enterraran? ¿Cómo? Pues ahí dice que a ese, ¿cómo se llama? Al rey de Judá. Judá. No, de Judá, no. ¿En qué versículo estás? Estoy buscándolo. En donde dice que el rey fue que lo enterraron con sus antepasados. O aquí en el 6. So Baasha slept with his fathers and was buried in Tirzah, and Elah, his son reigned in his stead. Es el 6. Baasa fue a reunirse con su antepasado y fue sepultado en Tirsa, en lugar de su reino, su hijo Ela. ¿Ok? Pues si Tirsa hizo lo mismo que hizo el papá, ¿por qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron que lo... Buena pregunta que me hiciste ahora. ¿Ok? Fíjate cómo dice. ¿Ok? La palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hanani, y le dijo el siguiente mensaje contra Baasa. ¿Ok? Entonces, ¿quién fue que contra Baasa? Fue contra Baasa, ¿no? Yo te levanté, entonces en el 6 dice, y Baasa se fue a reunirse con su antepasado y fue sepultado en Tirsa, en su lugar reinó su hijo Ela. Ok, vamos a ver entonces aquí. Pero lo que le está diciendo, se lo está diciendo, lo que Dios le dijo, ¿no? Fue a su hijo, al hijo de Baasa. Ya Baasa se había muerto cuando había sucedido eso, ya. Cuando mira, Dios le dijo que los al hijo, perros sí. iban a comérselo. Por eso voy a acabar con tu descendencia y con toda tu familia y voy a acabar con tu dinastía como acabé con Jeroboam a Nasa. Eso lo está diciendo a Baasa, pero los hijos, Baasa se murió antes que los hijos. Oh, ok. ¿Ok? ¿Por qué número estamos, hermano? Estamos en el 15. El 15, ok. Ok. Entonces, Cuando Asa llevaba 26 años de reinar sobre Judá, Sirri comenzó a reinar en Tirsa, pero solamente reinó 7 días. Y es que cuando el pueblo que estaba acampado a las afueras de Gitón, ciudad de Filisteo, para atacarla, se enteró de que Sirri había conspirado contra el rey, le había dado muerte. Ese mismo día proclamó rey Onri, que era general del ejército y estaba en el campo de batalla. Entonces Onri y todo el ejército de Israel dejaron de atacar a Gibitón y fueron a asistir a Tirsa. Y cuando Sirri vio que el ejército israelita había conquistado la ciudad, fue a refugiarse en el palacio real y le prendió fuego estando él adentro. Así murió pues este hombre. Fíjate lo que hizo él, cuando vio que le estaban perdiendo, ¿no? Se metió ¿en dónde? En el palacio para refugiarse ahí. Entonces, ¿qué? Hizo así, le prendió candela al palacio para morirse con todos ellos ahí. Okay. 19. ¿Qué había hecho lo malo? No. Y cuando Sirri vio que el ejército había conquistado la ciudad, fue a refugiarse en el palacio real y le prendió fuego estando adentro. Así murió este hombre. ¿Qué había hecho lo malo a los ojos del Señor y seguido el mal de ejemplo de Jeroboam, con lo que hizo pecar a Israel? Entonces los dirigentes, tú sabes, muchas veces de que los dirigentes en ese tiempo, los reyes, ¿no? Ellos mismos con los pecados que ellos hacían pecar también a Israel. Entonces Dios no le gusta el pecado, Dios no le gusta el pecado, Dios quiere que todo el mundo sea puro como Él es puro. ¿Tú me entiendes? 20. Todos los hechos de Sirri y su conspirancia contra el rey se hallaron registrados en el libro de crónicas de los reyes de Israel. 21. Pero el pueblo de Israel se dividió porque una parte de ellos quería que el rey
fuera Timni, hijo de Ginat, mientras que otra parte prefería a Omri. Pero el pueblo de Israel se dividió, entonces se dividieron porque unos querían a uno, el otro querían al otro. Unos querían a quién, ellos querían al rey de fuera de Timni, hijo de Ginat, mientras que el otro parte prefería a Omri. ¿Ok? Los que apoyaron a Omri vencieron a los partidarios de Timni y Timni murió y Omri ascendió al trono. Comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa de Judá llevaba 31 años de reinar sobre Judá y reinó durante 12 años, 6 de los cuales reinó en Tirsa. A Semer, Omri le compró el monte de Samaria a cambio de 66 kilos de plata. Allí en ese momento edificó la ciudad de Samaria, a la que llamó así en recuerdo de Semer, el dueño de ese monte. Pero Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, su pecado fue peor que el de los reyes anteriores. Pues siguió los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar al pueblo de Israel, pues con sus ídolos provocó el enojo del Señor Dios de Israel. Fíjate, sigue haciendo los malos. Entonces, eso era lo malo que tenían ellos, que ellos cogían y estaban adorando otros ídolos. Hoy en día también nosotros tenemos ídolos también. No son ídolos de muñecos, no son ídolos pero tenemos ídolos. O los cantantes. Tenemos cosas, todas las cosas que nos separan a nosotros de hacer las cosas de Dios y para Dios, poner a Dios primero. Hacemos las cosas que nosotros queremos primero antes que Dios. Entonces son cosas que son ídolos para todos nosotros. Sí, porque la ponemos en primer lugar, no a Él. Y eso es un no para Dios. 26. Pues siguió los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar al pueblo de Israel, pues con su ídolo provocó el del Señor Dios de Israel. Todos los hechos de Omri y sus hazañas militares se hallan registradas en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel. Y Omri fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó su hijo Ahab. ¿Por qué los reyes no sufren lo que los demás sufren? Esa es buena pregunta. Pero yo creo que sí que ellos sufrían también. Porque son como los presidentes no sufren, los que sufrimos somos nosotros. Sí. 29. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa tenía 38 años de reinar sobre Judá. Ahab reinó 22 años sobre Israel y Samaria, pero los ojos del Señor, sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes de él. Fíjate lo que es Ahab. Ahab reinó 22 años sobre Israel y Samaria, pero los ojos del Señor, sus hechos fueron peores que los que todos que reinaron antes de él. Sigue, fíjese, estuvo, ¿cuántos años? 22 años haciendo cosas malas, haciendo cosas que a Dios no le agrada. Fíjate qué tiempo se duró él haciendo eso. Por eso ha de haber pensado que estaba bueno hacer lo que le daba gana. Sí. 31. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey de Ebal de Sidón. Además adoró y sirvió a Baal. Y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Hasta le construyó un altar. Además hizo una imagen de acera. Recuerden de acera, ¿no? Un ídolo. Con lo que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él, provocó la ira del Señor, Dios de Israel. En ese tiempo, Giel de Betel reconstruyó la ciudad de Jericó. El precio que pagó por echar los cimientos fue la vida de Abiram, su hijo primogénito, y el precio que pagó por ponerle
portones a la ciudad fue la vida de Sehú, su hijo menor. Así se cumplió lo que el Señor le había dicho por medio de Josué, hijo de Nun. ¿No se recuerda cuando ellos atacaron a Jericó, que Dios dijo que nadie lo iba a construir más? Ah, sí. Y entonces él la construyó. Eso está en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su progénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Qué quiere decir? La maldición que echó de que los niños de la persona que construyera esa ciudad, ¿no?, se iban a morir, todos los hijos se iban a morir. Y entonces eso sucedió cuando este hombre, cuando Giel quiso construir Jericó. Capítulo 17. Elías, un tisbita que vivía en Gala, fue a decirle a Ahab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover, ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: sal de este lugar y vete al oriente y escóndete allí, cerca del arroyo de Curit, frente al río Jordán. Fíjate, Elías, un tisbita que vivía en Galad. Elías era un profeta. Y vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy en los años que vienen. Entonces está diciendo que los años que van a venir, que no va a llover. Está haciendo la profecía esa. 4. Sacaría tú sed en el arroyo, y hay mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir acerca del arroyo que Querit, frente al río de Jordán. Entonces Dios lo mandó a él que se fuera a vivir cerca del arroyo. Entonces él le hizo caso a Dios y fue a vivir para allá. Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Pero después de algunos días el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo a Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una viuda que allí vive te dé de comer. Entonces Dios lo manda que vaya a vivir para otro lugar, para Sarepta de Sidón, y entonces que ahí va a haber una viuda, que esa viuda él le va a dar algo de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogía leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des de beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías le llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor, tu Dios, que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, no dejaremos morir. Fíjate, estaban en hambre ella. Entonces Elías le pide algo de comer, entonces ella le está diciendo que la última leña que tiene, la leña que él vio, va a ser la última comida. ¿Y va a ser para quién? Para ella y para su hijo. Entonces están esperando ¿qué? La muerte. Sí, pues sí, era lo que no comía. Porque ya era lo último que tenían ya para cocinar, ¿no? Pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz lo que quieres hacer, pero antes cuece una pequeña torta bajo el recordo y tráemela, y después cocerás pan para ti y para tu hijo. Fíjate lo que le dice Elías. ¿Y cómo? Si nomás queda una poquita de... Sí, cóceme para mí
Y después, pero antes, cuece pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Y después cocerás pan para ti y para tu hijo. ¿Tú me entiendes? Entonces la señora, vamos a ver lo que la señora le va a decir. El Señor, fíjate, el Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, a él le sigue diciendo, ¿no? No va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Como está en sequía, ¿no? Pero de todos modos, ella siempre va a tener algo de que comer. Que el Señor se lo dijo ¿quién? A Elías, por eso le está diciendo de que le sirva el primero. La viuda hizo lo que Elías les dijo. Y los tres comieron durante muchos días. Entonces, fíjate. No había nada, ¿cómo le rindió? ¿Cómo le rindió si no tenía ya un poquito más? Porque Dios le dijo a Elías, mira como dice aquí en el 14, el Señor, el Dios de Israel, me ha dicho, esto le está diciendo, no va a faltar la harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Él le está diciendo de que el Señor la va a bendecir, que el Señor le va a proveer la comida. Entonces ella tuvo fe, ¿qué hizo? Que le dio le hizo caso a él, y entonces pudo comer. Tuvo comida en abundancia. Y todavía dice, hasta que no venga la lluvia va a tener comida. La viuda hizo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días. Y tal como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja, ni bajó del nivel del aceite ni bajó el nivel del aceite en la vasija. Quiere decir tan grande, ¿verdad? que es Dios, es que cuando Dios habla, y una de las cosas de que podemos ver es de que ella obedeció a Dios, obedeció a Dios a través del profeta, de Elías, ¿no? Y de que Dios siempre cuando dice una cosa que va a hacer, Dios cumple sus promesas. Sí. Eso es una cosa que nosotros debemos que tener siempre en cuenta. ¿Okay? Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Vamos a ver lo que va a suceder. Entonces ella le dijo al profeta, ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? Ha venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo se muera. Fíjate, le preguntaba, ¿qué tengo yo que ver contigo? Me vienes a recordarme mis pecados y hacerme que mi hijo se muera. Y Elías le dijo, déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor y le dijo, Señor, mi Dios, ¿acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer, vas a aflijarla dejando morir a su hijo? Él está orando a Dios, le está diciendo, ¿cómo va a dejar que su hijo se muera? En la casa de la viuda. Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces mientras clamaba al Señor con estas palabras. Señor Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó su petición y el alma del niño volvió a su cuerpo y el niño recobró la vida. Fíjate, el niño estaba muerto. Aquí podemos ver que esta ha sido la primera vez en lo que hemos estado estudiando, de que una persona resucita, una persona viene de los muertos, vuelve otra vez en vida. El primero que lo hizo, ¿quién fue? Elías. Elías fue el primero que lo hizo. Después Jesús lo hace más adelante, pero el primero que lo hizo fue Elías. ¿Ok? 23. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo, mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo, hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor hace verdad. Fíjate para que tú veas. Qué bonito eso. Hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad, porque él le dijo a ella lo que estaba sucediendo.
de que iban a tener comida. Sí. Entonces también le dice, el niño lo cogió, lo tomó en su mano y el niño lo vio en sí. Entonces ella se da de cuenta por las acciones que hizo Elías Elías, que de era que verdad era un varón de Dios. de Dios. Ujú. 18, este es el último. Ay, ¿Este es el último? sí. No, todavía tenemos 20, 19, 20. Este es el último que vamos a estudiar hoy. Oh, ahí usted no culea, hermano. Este es el último que vamos a estudiar hoy. Sí, que ya más. Okay. El tiempo, 18. El tiempo pasó. El tiempo pasó y 3 años después la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: ve y preséntate ante Ahab, voy a hacerle que llueva sobre la tierra. Elías se puso en marcha para hablar con Ahab. El hambre que azotaba a Samaria era terrible. Recuérdense que no estaba lloviendo. No había llovido, no podía haber nada de comida. No había nada de comida. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo manda a Elías a que hable con ¿quién? Con Ahab. Con Ahab. ¿Ok? Ese día el rey llamó a Abdías, su administrador. Abdías era hombre profundamente temeroso del Señor. Fíjate, Abdías era temeroso del Señor. Temeroso, aquí quiere decir, no quiere decir de que le tenga temor, de que le tenga miedo, no, sino que es que ama a Dios. Ama a Dios. Que ama a Dios con todo su corazón y con toda su alma, como nosotros debemos amarlo también. Debemos de amarlo, sí. ¿Ok? Pues cuando Jezabel mandó a matar a los profetas del Señor, Abdías salvó a 100 de ellos, formó 2 grupos de 50 profetas y lo escondió en cuevas y lo proveyó pan y agua. ¿Ok? Entonces la señora Jezabel había mandado a los profetas del Señor, lo había mandado a matar. Pero, ¿qué hizo Abdías? Por eso que Abdías era temeroso del Señor. ¿Qué hizo? Escondió a 100 de ellos, 50 de ellos los formó en 2 grupos, 50 en un lugar, en la cueva, y lo proveyó. ¿Y qué hizo? Le dio agua, le dio alimento a los profetas de Dios. ¿Ok? Ajá, le dijo a Abdías: ve a recorrer todo el país, busca manantiales con agua y arroyos. Tal vez encontremos un poco de pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas. De lo contrario, nos quedaremos sin bestia. Para recorrer el país, lo dividieron en 2 partes. Ajá se fue por un lado y Abdías se fue por el otro lado, por el otro. En el camino, Abdías se encontró ¿con quién? Con Elías. Y cuando lo reconoció, se inclinó de cara al suelo y le preguntó: ¿acaso no eres tú, mi señor Elías? Elías le respondió: sí, yo soy Elías. Ve y dile a tu amo que aquí estoy. Ve y dile a tu amo que aquí estoy. Pero Abdías le preguntó: ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué me quieres entregar a este siervo tuyo? Si caigo en manos de Ahab, me matará. Te juro por el Señor, tu Dios, que mi amo no ha dejado de buscarte por todos los reinos y naciones, pero siempre le dicen que allí no estás. Y Ahab lo ha obligado a jurar que en verdad no te han visto. ¿Tú me entiendes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que él le tiene miedo al amo, porque el amo lo ha tratado la manera de buscar a Elías por todos los lugares y no lo encuentra. Entonces cuando le dicen que está en tal lugar, Elías se va. Y entonces Elías le está mandando a decir ¿a quién? ¿Cómo se llama el nombre este? Le está mandando a decir a Ahab que vaya y le diga a su máster, ¿me entiendes? Como al amo. A su amo, que le diga a su amo de que él quiere hablar con él, ¿ok? 11. Y ahora vienes tú y me ordenas que vaya y le diga al rey: aquí está Elías.
no me adelante más. Jesús, ¿por qué haces eso? Jesús, no te adelante más. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando vaya y le dé la noticia al rey, el Espíritu del Señor te llevará a otro lugar que yo no conozca, y cuando el rey venga a buscarte, si no te halla, seguramente me matará. Este siervo tuyo teme al Señor desde que era joven. Fíjate lo que le está diciendo, de que Elías, cuando el amo de él venga a ver a Elías se va a desaparecer porque Dios se lo lleva para diferentes lugares. ¿Tú me entiendes? Y entonces, ¿qué va a suceder? De que el amo lo va a matar a él. Fíjate cómo dice aquí. Y cuando el rey venga a buscarte, si no te halla, seguramente me matará. Este siervo tuyo teme al Señor desde que era joven. ¿Por qué me hace eso? Si yo temo al Señor, yo estoy contigo y yo amo al Señor. ¿Me entiendes? 13. ¿Acaso no te han dicho, mi Señor, que cuando Isabel estaba matando a los profetas del Señor, yo escondía 100 de ellos? A 50 los puse en una cueva y a los otros 50 los puse en otra y los alimenté con pan y agua. Le está haciendo el recuento de las cosas que él había hecho por los profetas. ¿Okay? 14. Y ahora vienes tú y me ordenas que vaya y le diga a mi amo que estás aquí. ¿Acaso quiere que me mate? Todavía tiene miedo. ¿Acaso quiere que me mate? Entonces Elías le dijo, te juro por el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante tu amo. Fíjate, te lo juro por el Señor de los ejércitos, te lo juro por Dios, que en su presencia está, que Él está en la presencia de Dios, y que ese mismo día, ¿qué va a hacer? Se va a presentar al amo de Él. ¿Okay? Entonces al día fue en busca de Ahab, y cuando lo encontró le dijo que el profeta Elías estaba allí, y Ahab vino al encuentro de Elías. Vamos a ver si se fue o no. No, yo creo que no se va. Cuando lo vio dijo, ¿qué? ¿No eres tú el que anda perturbando a Israel? Fíjate, y Elías está haciendo cosas buenas para el Señor, ¿no? Entonces ahora está diciendo que es un perturbador, que está poniendo las cosas malas en Israel. Que no eres tú el que anda perturbando a Israel. Y Elías le respondió, yo no ando perturbando a Israel. Lo perturbaban tú y tu familia de tu padre, al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a los imanes de Baal. Entonces él le está diciendo al profeta que es bien, que está bien con Dios, le está diciendo que él está perturbando a Israel. Sí. Y entonces Elías le dice que no es él. Si no es él el que está haciendo eso, ¿por qué? Porque él y toda su familia se han hecho imágenes de Baal y no están cumpliendo los mandamientos que Dios. 19. Pero ahora, ordena ahora que todo el pueblo se reúna en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que Jezebel alimenta. Fíjate cuántos profetas tienen ellos. Le dice, pero ordena que todo el pueblo se reúna en el monte de Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal, que Baal tiene 450 profetas, y los 400 profetas de Acera que Jezebel alimenta. ¿Cuántos profetas son en total entonces? 800 y... No. 800 y poco. No, ¿qué va? Sí, son por... Sí, creo que son 900, ¿no? 400 y 400. No, Okay. eso no. 450. Entonces 400. Y los 850. 850, sí, 450, sí. 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que de Jezebel alimenta. Ahab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces hizo lo que Elías le había dicho, reunió a todos los profetas de ellos. ¿Ok? Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo, vamos a ver lo que le va a decir. ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre los dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensa que Baal es Dios, entonces vayan tras Él.
Y como el pueblo se quedó callado, fíjate, entonces él los coge y le dice, bueno, si ustedes piensan de que Baal es el Dios, vayan con Baal, y si piensan de que Dios es el verdadero, vengan con Dios, ¿ok? ¿Hasta cuándo van a estar así? De aquí para allá, de aquí para allá. Sí. Y no debe ser así. Entonces, como el pueblo se quedó callado, vamos a ver lo que le dice. Elías volvió a decirles, de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Fíjate, él está diciendo, de todos los profetas del Señor, solo he quedado yo. Entonces él está comparando de que él se ha quedado solo. Pero él no se ha quedado solo, porque no se recuerda de que el Señor le había guardado a 100 profetas, lo había protegido. Entonces no era él solo, pero él ya se está haciendo cargo de que él es solo. ¿Me entiendes? Pero, fíjate ahora lo que dice, pero traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para mí. Fíjate, pero traigan 2 toros, uno para el profeta de Baal y otro para mí. Que corten ellos en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Por mi parte, yo también cortaré un pedazo de mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Fíjate, él lo que dice de que traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y uno para él. Entonces, que lo pongan leña, ¿no? Y lo pongan ahí, pero que ninguno de ellos debe prenderle fuego. Vamos a ver lo que va a hacer ahora. Vamos a ver lo que va a hacer. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses y yo también invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como verdadero Dios. Entonces quiere hacer una prueba. Ustedes llamen a su Dios. Sí. Yo voy a llamar a mi Dios. Sí. Y cuando donde esté fuego, ese es el Dios verdadero. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que va a suceder. Vamos a ver. Como todo el pueblo aceptó la propuesta, todo el mundo estuvo de acuerdo en eso, ¿no? Elías dijo a los profetas de Baal, como ustedes son más, escojan uno de los toros y conténlo en pedazos, pero no le prendan fuego, invoquen entonces a sus dioses. Los profetas tomaron el toro que se le dio y lo prepararon y luego invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían, Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Fíjate, entonces, ¿qué sucedió? De que empezaron a llamar a Baal. ¿Tú me entiendes? Y entonces Baal, ¿desde cuándo fue? Desde la mañana hasta el mediodía. Y Baal no les respondía a ellos. Pues no. ¿Me entiendes? No les respondía porque Baal es un ídolo, ese de veras. no es un Dios verdadero. ¿Ok? Hacia el mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos y le decía, gritan más fuerte, recuerden que es Dios. Tal vez está meditando o se encontrará ocupado o se habrá ido a otro lugar. Tal vez esté dormido y ustedes tengan que despertarlo. Fíjate lo que le da burla que le está haciendo ahora. Sí. Que los dioses de ellos, no, a lo mejor están meditando, o que a lo mejor se encuentran ocupados y no lo están haciendo caso a ellos, o que se fueron para otro lugar, o si no, pueden estar dormidos. ¿Tú me entiendes? Sí. Y que lo sigan llamando para que despertarlo, que sigan gritando para que lo despierten, ¿no? Ellos gritaban más fuerte mientras hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanza hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Fíjate, entonces ellos empezaron a sacarse, ¿no? A darse puñalazos. Sí. Ellos gritaban más fuerte mientras hacían cortaduras en el cuerpo Sí. con cuchillos y con puntas de lanza hasta que la sangre le bañaba el cuerpo. El cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance hasta la hora en que tenían que ofrecer el sacrificio y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total, fíjate, pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como en trance hasta la hora en que tenían que ofrecer el sacrificio y no se escuchaba una sola voz. El silencio
era total. Sí. Todo el mundo estaba esperando que viniera Baal. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y le pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, uno por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre será Israel. Se recuerda que el Señor le cambió el nombre a Jacob, ¿no? Sí. Cuando estuvieron peleando, ¿no? Sí, cuando pelearon. Y entonces le puso 12 piedras, que las piedras representan a las tribus. Ok, 32. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar y en donde cupieran 2 medias de grano. Vamos a ver lo que iba a hacerle ahora a ese hombre. Vamos a ver lo que va a hacer Elías. Preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña, como hicieron No tenía nada que ver con él. los demás, ¿cómo se llama esto? Entonces, fíjate ahora lo que hace ahora, fíjate lo que hace ahora, lo que va a hacer, fíjate lo que va a hacer. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que las derramaran sobre el toro y sobre la leña, y aún pidió que volvieran a mojar el altar. Esto lo hicieron otra vez. Fíjate, a la leña le puso agua, Sí, ¿tú me entiendes? Y le puso agua también al toro. al toro, sí. Entonces, ¿Cómo iba a el ser? agua con el fuego no se lleva. No, era el que le iba a decir ¿Me yo. entiendes? Y entonces él le puso agua. Yo sé. Vamos a ver si se prende o no. Vamos a ver. Vamos a ver si se prende o no. El agua apaga muchas cosas. El fuego, sí. Preparó la leña y destazó el oro y se puso sobre la leña. Entonces pidió, que ya le suele ya. Y el agua corría alrededor del altar, hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecerle el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Fíjate lo que le está diciendo, fíjate la oración que está haciendo él. Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Fíjate lo que le dice, yo soy tu siervo y que solamente él hace lo que Dios le ha ordenado hacer, que no hace cosas más diferentes, sino que él hace lo que Dios ha mandado que haga. Y eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice que nosotros hagamos. ¿Ok? 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Fíjate, respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios. Que el pueblo reconozca, para que el pueblo reconozca de que Él es Dios. Y cuando el pueblo reconozca que Él es Dios, los corazones de ellos van a volver hacia Dios. Sí. En 38, en este momento cayó fuego. Ay, Dios, fíjate, en este momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña y las piedras hasta el polvo. Y aún se... Fíjate lo que hizo también. Y aún secó el agua que inundaba la zanja. Hasta se mandó fuego. ¿Y qué hizo? Secó todo. El agua se la llevó también. Es Dios. Es Dios el Todopoderoso. Es Dios el Todopoderoso. Y cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó, capturen a los profetas de Baal
que no escape ninguno, y el pueblo lo capturó, y Elías lo llevó al arroyo de Sison, y allí le cortó la cabeza. Luego Elías le dijo a Ahab: regresa ya a tu palacio y come. Bueno, mira, déjame decirle una cosa, ¿no? Eso es para que usted vea lo que Elías hizo. Elías tiene fe, tenía mucha fe. Sí, tenía que hacer lo que Dios Fíjate que si decía. Elías, la fe que tenía Elías, que Elías le puso agua a la leña. Yo sé. Eso es fe, que eso es lo que nosotros Sí, era lo tenemos que que iba a tener decir yo. nosotros para... Él mira, eso no, él sabía que no estaba bien, porque el agua iba a apagar la lumbre, Sí. pero él estaba obedeciendo a Dios. Él obedecía a Dios. Y entonces, Él obedeció a Dios, él hizo lo que Dios le ordenó. y entonces, haciendo eso, lo que da a demostrar más el poder que tiene Dios. Dios es, le dicen el Todopoderoso. Porque es el Todopoderoso. Le dicen el Todopoderoso. Y ese es el papá de nosotros. Ese es el papá de nosotros. ¿Me entiendes? Ok, en el 41. Luego Elías le dijo a Ahab: regresa a tu palacio y come y bebe, que viene una gran tormenta. El rey se fue a comer y beber, mientras que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Allí se postró en tierra y hundió la cabeza entre las rodillas. Luego le dijo a su criado: sube más arriba y mira hacia el mar. El criado subió, miró el mar y bajó a decir que no se veía nada, pero el profeta le ordenó que regresara 7 veces más y mirara. ¿Y por qué estaba mirando? ¿Qué estaba buscando? El agua. Estaba buscando el agua porque le dijo que iba a llover, ¿me entiendes? Ok. La 7ª vez el criado dijo: veo que del mar se levanta una nube pequeña como la palma de una mano. Entonces Elías dijo: corre y dile a Ahab que prepare su carro y se vaya para que no lo ataje la tormenta. Mientras Elías decía esto, el criado, los cielos se llenaron de nubarrones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Ahab partió de allí y se fue a Jezreel. Pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y echó a correr y llegó a Jezreel antes que el carro de Ahab. Fíjate, pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y se echó a correr y llegó a Jezreel antes que el carro de Ahab. Ahab había ido en un carro, ¿no? Sí. Y entonces él se fue corriendo. ¿Por qué? Y le ganó como quiera. Porque llegó primero, porque el poder del Señor estuvo con Elías. Y el poder del Señor estuvo con Elías, y así mismo el poder de Dios está con todos nosotros. Lo que muchas veces nosotros no nos damos de cuenta de que Dios vive dentro de nosotros y tenemos que recordarnos de eso. Entonces, y aquí terminamos en el capítulo 18, y para la semana que viene vamos a comenzar en el capítulo 19. Ojalá que se componga eso porque no le podía rellenar hasta